El escándalo del IVA en España y los autónomos. ¿Debemos pagar el IVA? ¿No debemos pagarlo? Hay tantas buenas noticias por ahí diciendo que sí, que supuestamente en España ya no hace falta pagar el IVA a ciertos autónomos con cierta facturación. ¿Qué es lo que está pasando con el escándalo? Y si realmente está todo aprobado ya o de momento no es el caso. La declaración de la renta, el temor de muchas personas que suele empezar cada año en primavera. Os vamos a contar cuáles son los plazos, sobre todo si queréis vivir aquí o si ya vivís aquí, tal vez es vuestra primera declaración de la renta que vais a hacer. Os vamos a comentar cómo se puede hacer, por qué medios, diferencias y cosas a tener en cuenta a la hora de rellenarla, etcétera, etcétera, porque cada año la verdad es que es mucho más complicado, creedme. Y ahora vamos a hablar también sobre la prórroga obligatoria de los alquileres, una de las medidas que ha sido aprobada por varios partidos en el gobierno aquí en España, pero no todo es tan sencillo como puede parecer. Empezamos las noticias de hoy. Atentos, quedaros hasta el final. Lo primero de lo que vamos a hablar es sobre el IVA. Ya sabéis que hubo un escándalo en Bruselas, en la Unión Europea en general. Existe una normativa que dicta, normativa genérica, ¿vale? Pero que luego cada país puede ir adaptándolo según sus posibilidades y las necesidades y pues obviamente cómo se puede o no enmarcar dentro de lo que es la normativa española. Pues la gran mayoría de los países lo que hacían es que se suprimía el IVA a los autónomos y pequeñas empresas pequeños empresarios que facturaban menos de cierta cantidad, que en este caso son menos de 85.000 euros anuales, no tenían que declarar, no tenían que incluir en las facturas el IVA. Y por ende, pues obviamente no lo repercutían sobre el cliente no pagaba el IVA, solo pagaba el servicio como tal. ¿Y qué ocurrió? Que España era uno de aquellos poquitos países, prácticamente el único, que no aplicó esta normativa cuando se venció el plazo, seguía como está, recaudando millones y millones de euros en IVA de pequeños empresarios sin decir nada. Ahora mismo Europa lo ha elevado ya a tribunal para multar a España y desde entonces pues empezó a salir por todos los medios, redes sociales, que qué es lo que está pasando. Los autónomos estaban indignadísimos, obviamente, porque ya de por sí pagamos muchísimos impuestos. La verdad es que ser un autónomo no es fácil aquí en España y si uno no lo hace bien, pues acabará pagando más de la mitad de sus ingresos a los impuestos. ¿Qué ocurre? Que el gobierno, para, no sé si para quedar bien, como siempre sabéis, de política aquí no hablamos, pero el gobierno lo que decidió es colgarse la medalla y meter esa normativa, poner esa normativa como si fuera un logro suyo. Vamos a aprobar que no hay que pagar el IVA para todos aquellos autónomos y pequeños empresarios que cobren o que facturen menos de 85.000 euros. Se lo pusieron como la medalla de ellos y al final mucha gente empezó a decir, vale, ya está aprobado, ya está, ya no podemos, ya no tenemos por qué declarar el IVA. No, grave error. Aquellos que estáis aquí o aquellos que conocéis a alguien que está en esa situación, el IVA hay que declararlo a día de hoy, nada ha cambiado, no está 100% aprobado, no está publicado, ha sido como una aprobación ha sido como aprobación de la normativa de ley, pero existe una parte, un apartado donde todavía hace falta la confirmación del Congreso. Hasta que eso se produzca, no va a haber ningún tipo de cambios. Y además, es más, no es que se va a hacer inmediato, sino que una vez que esto se haga, España tendrá que buscar una forma de adaptarlo y de buscar como una única forma de cómo la gente lo tendrá que hacer. Aquellos que cumplen ese requisito, facturar menos de 85.000 euros, ser pequeño empresario autónomo. Entonces, no es tan inmediato. Muchas personas ya dicen que ya no van a declarar el IVA, pero es que no es así. A día de hoy sigue siendo necesario rellenar las declaraciones bien. Obviamente, si uno no lo hace, pues luego tocará pelearse en los juzgados, pero como no está la ley aprobada todavía, no está confirmada por el Congreso publicado en el BOE, no se puede ciegamente decir, vale, es que si Unión Europea dice que no se debería, no lo pago. Eso es meterse en problemas innecesarios. Siempre se dice que mejor es pagar y luego reclamar, aunque cueste más reclamarlo, pero por desgracia es la forma correcta de hacerlo, al menos a día de hoy. Así que no os fiéis, de momento no está
100% aprobado y iniciado este cambio como tal. Esa es la parte más importante que debéis entender y saber. No se sabe cuándo se va a hacer y si finalmente se va a aprobar, se va a confirmar por el Congreso, porque seguramente sí, porque obviamente la Unión Europea está presionando a España, pero no está del todo clara la fecha. Seguimos con la siguiente noticia, que también tiene que ver algo sobre los impuestos y es la temida declaración de la renta. Para algunas personas es relativamente sencilla, son gente que pues tal vez no tienen mucho, tienen un solo trabajo, un solo empleador, la misma empresa de siempre, reciben un salario mínimo y claro, ahí la gran mayoría les saldrá a cero, les saldrá a devolver y no hay muchas historias. Pero la declaración de la renta no es tan sencilla y muchas veces cada vez tiene más apartados, cada vez tiene más casillas que rellenar. Y si uno no lo hace bien, pues obviamente después puede perjudicar en cuestión de pagar más impuestos de lo que uno debería de pagar. Aquí, ¿qué ocurre? En España la declaración de la renta, siempre como cualquier otro país seguramente, se rellena al año vencido, lo que significa que ahora a partir de 8 de abril ya, hasta 30 de junio, es el periodo de rellenar y presentar la declaración de la renta del año anterior, del 2025. Ahí lo que se incluye es todo el patrimonio, todos los ingresos que uno ha recibido, los trabajos, salarios, venta de propiedades, lo que sea. También se puede incluir deducciones, que son muchas, pero aquí os voy a recomendar una cosa: mirad no solo deducciones generales aplicables, sino también mirad deducciones autonómicas, ¿vale? Cada comunidad autónoma tiene en parte flexibilidad a la hora de decidir qué es lo que se puede deducir y qué no. Por ejemplo, hay comunidades autónomas que se puede deducir al gimnasio, porque se supone que es para mejorar la salud. Y como estás bien de salud, cotizarás más y contribuirás más a las pensiones. Entonces es como que ganan todos, ¿vale? Esa es la lógica, me imagino que seguirán. Entonces se puede deducir fisioterapeuta, también se puede deducir en muchas comunidades autónomas, ópticas o oftalmología en algunas, compra de un vehículo eléctrico, el plan de sostenibilidad, que dan como una subvención, descuentos a la hora de comprar un vehículo eléctrico o híbrido, alquiler habitual, una vivienda habitual en alquiler también tiene deducciones en muchos lugares. Son muchas cosas, ¿vale? O, por ejemplo, material escolar, ser madre de un niño menor de 3 años hasta los 3 años, familia monoparental, familia numerosa, hay muchas cosas, ¿vale? Es un listado interminable casi. Pero lo importante que tenéis que saber es que cuando se llena la declaración de la renta, obviamente, si lo queréis, podéis hacerlo por vuestra cuenta. Para eso existen borradores en la página web para poder presentarlo o por lo menos ver cómo quedaría sin presentarlo todavía. Y luego hay gente que prefiere pues ir a un gestor especificado, a un gestor profesional que sepa lo que se puede aplicar, lo que no, y calcularlo de forma correcta y sacarle el máximo beneficio legalmente posible. También se puede hacer por teléfono, llamando a la agencia tributaria, dan citas. Y por último, se puede hacer presencial, que eso es un poquito más tarde, empieza un poco más tarde la fecha, para ir a la oficina de agencia tributaria con todos los recibos, con todas las cosas y que ellos te la vayan rellenando mientras que tú les vas dando los datos. Entonces, hay diferentes formas como poder hacerlo y también existe la forma de hacerla individual o conjunta. Dependiendo del caso, mucha gente dice que conjunta es mejor, pero en práctica pudimos comprobar de que no siempre es el caso. A veces hacerlo de manera individual beneficia mucho más que hacerlo de manera conjunta, así que tenerlo en cuenta, no lo hagáis a ciegas, probad, haced borradores de las varias formas y luego una vez que veáis qué es lo que mejor les conviene, pues presentáis una o la otra. Esto es lo que suelen hacer aquí muchísimas familias, sobre todo cuando hay pues 2 adultos trabajando, cuando es un matrimonio. Y la verdad es que no es tan fácil, pero bueno, se puede presentar, se puede hacer, hay mucho tiempo para ello. Si sale a pagar, pues se puede fraccionar si es mucha cantidad y si no, se paga todo de golpe, se domicilia en la cuenta bancaria. Y si sale a devolver, pues se solicita la devolución y luego pueden tardar hasta, hasta diciembre
lo que es legalmente permitido. Hasta el 31 de diciembre tienen plazo para devolveros el dinero. Si no debéis nada a agencia tributaria o la seguridad social, pues os devuelven ese dinero a la misma cuenta bancaria que tenéis puesta en el sistema. Pero es un periodo importante, es un periodo que mucha gente teme por si les sale a pagar, por si han cotizado, por si han pagado menos impuestos de lo que deberían. Pero bueno, todo se puede arreglar. Lo importante es no perderse este plazo. Hay personas que no necesitan presentarla cuando no llegan a cierto límite de dinero también. Pero en cuanto uno entra, pone sus datos, si le sale a cero, no es de obligada presentación ese tipo de declaración. Solamente cuando sale a pagar o a devolver, pues obviamente la tenéis que presentar. O en otros casos, cuando excedís el límite de la remuneración anual del dinero percibido, cuando tenéis más de 2 pagadores, por ejemplo, seguridad social, desempleo y trabajo, o 2 empresas, etcétera. Entonces hay diferentes momentos en los cuales sí es obligatorio presentarla, pero no es en el 100% de los casos. Mucha gente ahora empezará poco a poco. Yo siempre recomiendo hacerlo desde el inicio y quitarlo del medio a principios de abril, porque así también si hay devolución, pues suelen procesarla mucho antes. Y si hay algo que pagar, pues se puede fraccionar también y se puede arreglar para que no suponga un gasto extremo mmm, de golpe para muchísimas familias. Así que llega la declaración de la renta a España. Y ahora vamos con la última noticia y se trata sobre las prórrogas de los alquileres. Como bien sabéis, hace como una semanita o así os hemos comentado en las últimas noticias que se han aprobado un paquete de medidas llamado anticrisis debido a todos los conflictos que hay en el Oriente, en el mundo en general. La situación que hay en el mundo pues obviamente afecta a los precios de combustible, la inflación por ende está subiendo, afecta a los precios de luz, de gas, transporte, por ende también los precios de los productos, entonces los tipos de interés para compra de la vivienda, o sea, es todo. Poco a poco es como estirar de un hilito y todo lo demás se va poco a poco pues, afectando. Esta ha sido una de las medidas que creo que es bastante importante para muchas personas que viven de alquiler y es la prórroga obligatoria de los alquileres hasta finales del año 2027. Para todos aquellos cuyos contratos vencían justo ahora, entre el 21 y 22 de marzo, hasta pues ese periodo se pueden prolongar. Creo que era 31 de diciembre de 2027. Y además no se podía hacer la subida de precio más de lo correcto, que es el 2%, creo que era para este año, un 2% la subida de alquiler, que no, eso igual son, dependiendo de cantidad de alquiler, igual son 5, 10, 20, 30, 40 euros, pero no es más, ¿vale? No es una cantidad cuantiosa como 100, 200, 500 euros como tal. Y lo que ocurría es que hoy en día muchos propietarios, sobre todo contratos antiguos que están venciendo, estaban intentando forzar a firmar un nuevo contrato con nuevas condiciones y la verdad es que mucha gente justo les ha venido bien esta prórroga extraordinaria y forzosa, entre comillas, de los alquileres, de los contratos, para tener al menos algo de tiempo para ahorrar o ver si compran finalmente o ver qué hacen, eh, mejorar tal vez el salario o conseguir un trabajo extra a media jornada o hacer algo para como para buscar solución a esa situación, pero no ahora en extremis, sino tener un plazo de un año y algo, un año y medio, un poco más, para poder conseguir esa mejora o adaptarse de alguna manera. ¿Qué ocurre? Que esta medida eh, tampoco es que esté 100%, o sea, está aprobada, pero una vez más, el Congreso es el que dicta la última palabra y aquí sí que hay un problema. Mientras que lo del IVA es obligatorio, ¿vale? Porque esto ya es algo que ha incumplido España. Era una medida de Unión Europea y se tiene que hacer sí o sí, es solo cuestión de tiempo cuando lo vayan a hacer. Pero aquí es diferente porque aquí fue una propuesta de los partidos políticos y eso a mí honestamente es algo que no nos gusta mucho a la gente que vivimos aquí, a los españoles, a los residentes en España en general, que es cuando el gobierno sale diciendo, hay tantas medidas, tenemos esto, tenemos lo otro, esas van a ser las medidas. Claro, te lo anuncian como que ya está hecho, como que ya está aprobado. Es una falsa sensación de aprobación, es una falsa sensación de va a haber cambios, vamos a ir a mejor. No es que estemos muy mal tampoco, ¿vale? No es eso, sino que
es el hecho de que se, se promueve tanto, se dice tanto, y luego al final todavía está pendiente de como que el ok final, entre comillas, del Congreso. Y ahí sí es cierto que hay varios partidos políticos que apoyan esa medida, pero luego hay otros que están en contra. Seguramente esas personas nunca han vivido de alquiler y no saben lo que es, o sí que viven, pero tienen salarios tan altos que les da igual, realmente no les influye, pero para la gente normal sí que es importante. Y mucha gente tiene problemas para pagar el alquiler, mucha gente tiene problemas de acceder tan siquiera al alquiler, porque se pide que no sobrepase el 30% de tus ingresos, pero la gente que tiene por cada 1.000 son 330 euros. Pues imaginaros, igual 1.500 euros uno gana, pongamos, en el mejor, vale, en un buen caso, 1.500 euros, pues ¿qué serán? 450 o así. 450 euros no puede sobrepasar el alquiler. ¿Dónde en una ciudad, en una zona con opciones laborales vais a encontrar una vivienda familiar por 450 euros? Pues prácticamente es imposible, a no ser que sea partes del norte de España o muy en el interior o en un pueblo, pero que ahí no hay salidas laborales. Ese es el problema. Entonces, esa parte era muy importante. Esperamos la aprobación y lo que dicen es que recomiendan a las personas, aquellos que están en esa situación de prórroga de alquiler ahora mismo, lo que recomiendan hacer no es verbal, ¿vale? No es decir al dueño, no, es que hay una prórroga, ahora no me puedes echar. No, hacer las cosas bien. Lo que tenéis que hacer es mandarle al dueño o a la agencia, en todo caso, según quien lo lleve el alquiler, mandar un burofax o una carta certificada. Alguna de las dos cosas, ¿vale? O una correo electrónico podría valer si hay como un acuse de recibo y que lo han abierto, lo han leído, podría valer, pero lo mejor siempre es un burofax, una carta certificada, pidiendo la prórroga y apoyándose en esta nueva normativa, esta nueva cambio, ¿vale? De Real Decreto, que permitiría seguir en la vivienda hasta esa fecha, hasta finales de 2027. Luego, si no se llegara a aprobar, pues mientras tanto el contrato está prolongado. Los dueños pueden acudir a tribunales, pueden ir al juzgado, pueden intentar realizar el desahucio. Eso sí, mientras que no esté aprobado, ¿vale? En el caso de que no se apruebe al final. Pero lo que se recomienda es mandar la solicitud de la prórroga del contrato de alquiler. Eso es lo que se recomienda hacer a día de hoy en este tipo de casos para, sobre todo, ganar un poco más de tiempo para no estar casi que entrando ya en la temporada turística, sobre todo en zonas turísticas, buscando vivienda, que es cada vez más complicado. No es imposible, pero es complicado, sobre todo para rentas más bajas. Para rentas un poco más altas no hay problema porque no supone un esfuerzo tan tremendo, pero para rentas más bajas sí. Entonces, cuanto más bajo sea el presupuesto para el alquiler, más difícil es encontrar algo, y cuanta menos flexibilidad haya en el presupuesto, más complicado es. No es imposible, de nuevo, pero muy complicado, eso sí. Por lo tanto, ojalá que esto prospere, al menos dé a la gente algo de tiempo de prolongar el contrato, de buscar otra vivienda, de conseguir empleo, de hacer algo para poder mejorar su situación. Pero como os hemos comentado, se puede hacer, se puede solicitar burofax o carta certificada, pero no es que esté 100% aprobado todavía como tal. Está como a medio camino, está como preaprobado, ¿vale? Llamémoslo así. Por lo tanto, ojalá que esta medida ayude un poco a aquellas familias que justamente ahora tendrían que renovar su contrato de alquiler. Muchas gracias por acompañarnos en las noticias de hoy. Espero que os haya sido interesante e informativo y nosotros nos vemos con un nuevo video aquí en el canal muy pronto. Adiós.